comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Doce de la tarde con 4 minutos y empieza el... Perdón, todavía no estamos tomando esto. 12 de la tarde y estamos una vez más en esto que viene siendo el nuevo espacio juvenil de análisis y discusión, Prolet Cult, el motor de la historia por política y rock and roll radio. Un servidor se presenta, Marco Ana Carvajal Fierro, y les saludo, así como a mis queridos compañeros que, para que nos sigan conociendo, pues, un saludo, ¿no? Hola, mi nombre es Elizabeth, hoy un poco enferma y bueno, encantada de estar aquí como siempre con todos ustedes. Hola, aquí Hayal, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Hola, aquí Miguel, gracias por sintonizarnos. ¿Otra vez? Hola, aquí Miguel, gracias por sintonizarnos. Okay. Hola, soy Braulio, otro enfermo aquí. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchos enfermos, pero a pesar de eso estamos haciendo el esfuerzo para brindarles el tema de hoy, que viene siendo una continuación con el tema con el que iniciamos el nuevo programa, que viene siendo otra vez el motor de la historia, que viene siendo buscar y profundizar la pregunta: ¿qué es la izquierda hoy, en nuestro siglo XXI tan querido pero tan caótico como tenemos en nuestros días, como podemos viendo el panorama y múltiples otras cuestiones? Sí, haciendo una memoria, esta pregunta decidimos contestarla mediante una encuesta dirigida a la comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Tuvimos un total de 58 jóvenes que contestaron nuestra encuesta de modalidad presencial como virtual. Esto porque tuvimos alguna serie de complicaciones, ya que si recuerdan esa semana, hace 2, tuvimos todo el asunto con el huracán y lluvias que cortaron las clases, así que tuvimos que recurrir a la encuesta virtual para poder proseguir con la obtención de los resultados que presentamos el 6 de septiembre, que fue el día que iniciamos, y que vamos a presentar nuevamente como un recuento antes de seguir con aquellas que no pudimos terminar en el primer programa, que vienen siendo la pregunta de la 10 a la 15. Braulio, si nos puedes hacer el favor de repetir las preguntas, la encuesta completa, para que nuestro público sepa qué fue exactamente lo que preguntamos. Ok, vamos a leer las preguntas de... La encuesta se titula Encuesta sobre conciencia y afinidades políticas en jóvenes. Nuestra primera sección incluye información básica del encuestado. Edad, está en un rango de 18 a 30 años. En género, está masculino, femenino, no binario. Otro, prefiero no decir. Carrera, la carrera que se cursa. En la segunda sección tenemos la introducción a una introducción a cuestiones políticas generales. Primero, si le interesa las cuestiones políticas, sí, no, ligeramente, y el por qué. ¿Cómo se definiría usted políticamente? Izquierda, derecho, centro, indefinido, apolítico, otro. Se tiene que especificar. Seguido por la pregunta: ¿qué es la izquierda y qué es la derecha para el entrevistado? Después, ¿cuál es la postura que crees que es más común en su círculo familiar, familia, amigos, en el salón de clases? Izquierda, derecha, centro, desconozco o no me fijo en eso. Después, ¿considera usted adecuado hablar de izquierda y derecha actualmente? Sí, no, y por qué.
Después tenemos si la persona cree que es posible una reconciliación entre las posturas de izquierda y las posturas de derecha. ¿Cree usted posible una reconciliación entre la izquierda y la derecha dentro del contexto sociopolítico actual? Sí, con un nuevo centro. Sí, pero solo si la derecha cede aspectos claves. Sí, pero si la izquierda cede aspectos claves. No, son posturas irreconciliables. No, hace falta una reconciliación para las dinámicas políticas. Después de los siguientes problemas sociopolíticos actuales, ¿cuál considera usted el más importante? Dejando de lado que muchos de ellos están relacionados entre sí. Desigualdad norte-sur globales, primer y tercer mundo, tensión capital-trabajo, empresarios y trabajadores, desigualdad de género, garantías individuales y poder del Estado, dualismo ético, crisis climática y cuidado ambiental. Y después tenemos de los siguientes hechos históricos, ¿cuál considera usted el más relevante para ayudar a explicar la sociedad actual? La caída del socialismo real, aparición de los fascismos y el totalitarismo, procesos decoloniales y redivisión del mundo, revolución sexual y de género, fin del patrón de oro y finalización de la economía global, Concilio Vaticano II, proliferación del armamento nuclear, revolución digital. Y en nuestra última sección vienen algunas preguntas sobre la participación del encuestado en el entorno político. Primero comenzamos con: ¿suele informarse sobre su localidad, país o el mundo? Sí, no, ocasionalmente. Si lo hace, ¿por dónde recibe principalmente esa información? Periódico, TV, radio, redes sociales, otro, especificar. Asiste a eventos políticos, mitines, marchas, eventos de gobierno o convocados por la sociedad civil. Sí, no, ocasionalmente, no por convicción propia. ¿Formaría parte de alguna organización civil? Sí, no. ¿Formaría parte de algún partido político? Sí, no. ¿Qué lo haría afiliarse a alguna organización de carácter político? Y estas han sido todas las preguntas de la encuesta. Sí, esas fueron las preguntas que realizamos a un total, nuevamente, de 58 personas, divididas de manera pareja. Tuvimos un total de 25 hombres, 26 mujeres, 5 personas que se identifican como no binarias y otras 2 que decidieron no contestar de esta manera. Y tuvimos resultados bastante particulares. Tenemos, para empezar, una derecha casi inexistente entre la juventud. Solo 2 personas contestaron que se identifican con la derecha, un número sumamente insignificante. Y por otro lado tenemos un empate igual entre aquellos que se identifican como de izquierda y aquellos que tienden a decir no soy nada, soy apolítico, o que son indiferentes ante este tipo de cuestiones políticas y sociales. 35.75%, sí, ese es el porcentaje de los izquierdistas, y de igual manera los apolíticos, que están divididos igual, parejo, mismo número de varones de izquierda, mismo número de mujeres de izquierda, con igual mismo número de tanto hombres como mujeres que dicen que son apolíticos. Fueron 8 para cada sector. En cuanto a las problemáticas principales, tenemos a la lucha de clases en la orden del día. Si bien seguramente no todos los encuestados lo nombrarían de esta manera, lo cierto es que la desigualdad y las disputas entre empresarios ricos y trabajadores pobres están entre las preocupaciones principales de los jóvenes de nuestra era actual y de nuestra ciudad. De 58, 24 votaron esta opción. La segunda más escogida viene siendo la crisis climática, así que también nos deja claro que la preocupación por la calidad del medio ambiente, la contaminación y demás, el calentamiento global, también es algo muy latente entre la juventud. En cuanto a los hechos históricos, tenemos que 15 afirman que la revolución digital fue decisiva para marcar lo que viene siendo hoy el siglo XXI, y es algo que vamos a seguir desarrollando con los resultados de la pregunta 10 a la 15. El segundo lugar, con 9 votos, se lo gana la dolarización mundial. La revolución sexual y la caída del socialismo real están empatados en tercer lugar con un total de 7 votos. Así que también las cuestiones de género y la desmovilización del movimiento obrero
valga la tipo de redundancia que se puede hacer ahí, desmovilización y movilización, sí viene siendo también algo muy actual en este tipo de cuestiones. Habíamos llegado a unas conclusiones preliminares en el programa pasado, pero que vamos a complementar con nuevamente las preguntas 10 a la 15, que son las que vamos a tratar en el programa de hoy. Eli, tú habías presentado este tipo de dinamismo que hay en la izquierda y en general también se puede aplicar al pensamiento político como tal, ¿no? Sacado de Norberto Bobbio, cómo es que la izquierda actual no es la misma que la del siglo pasado, así como la del siglo pasado también mutó de aquella del siglo XIX. ¿Puedes recordarnos sobre eso? Sí. Bueno, en el programa pasado yo recuperé, ¿no?, el análisis que Bobbio, que si bien es un teórico, digamos, un tanto ortodoxo, creo que es un buen concepto para iniciar, ¿no? Donde habla de que la izquierda y la derecha son términos relativos, es decir, se tienen que situar en un conflicto específico, en un momento histórico específico, y lo que a lo mejor en su momento se entendió como la izquierda, en el caso de la Revolución Francesa, por el ejemplo, con los jacobinos, ahora nosotros diríamos que los jacobinos en realidad fueron el primer antecedente de la derecha liberal, ¿no? Libre mercado, derechos individuales, ¿no? Claro, para nosotros ya cientos de años después, pues ellos son en realidad conservadores, son de derecha, pero en su momento fueron una izquierda y muy radical porque tenían ideas muy diferentes e irreconciliables con las de la monarquía clásica, ¿no? Ya en el programa pasado expliqué más a fondo, ¿no?, cuáles eran las diferencias, pero nos podemos quedar con que la izquierda y la derecha son relativas, pero hay un patrón que se mantiene, que es que la izquierda siempre va a tender más a la igualdad, a una configuración, digamos, horizontal de la sociedad, donde todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, mientras que la derecha siempre va a tornar más a las jerarquías, a la desigualdad, al orden vertical, de que hay personas que están por encima de otras y que se debe, pues, hacer política en base a eso. Entonces, aunque obviamente lo que entendemos como izquierda y derecha cambie, este principio de igualdad-desigualdad se mantendría durante toda la historia, bueno, desde que se creó el concepto de izquierda y derecha, que fue justo en la Revolución Francesa, y que sigue porque pues mientras existe el mismo sistema económico y de configuración social que ha existido desde aquellos tiempos, pues en realidad vamos a tener que seguir entendiendo las cosas como izquierda y derecha, ¿no? Sí, así es. Ya que mencionamos que en el programa pasado hicimos todo este análisis y reflexión al respecto, les queremos recordar que todos nuestros programas están siendo subidos después de ser grabados a YouTube en nuestro canal Project Good, el motor de la historia, tal cual el nombre del programa. Ahí estarán todos como una especie de archivo que los podrán consultar cada vez que sea su preferencia. Pues también recordamos que si quieren participar pueden mandar un mensaje en nuestra página de Instagram, que viene siendo Project_radio, y nos mandan un mensaje de texto, o por el contrario pueden utilizar el WhatsApp de Política y Rock and Roll 6624-759071, que es una manera un poquito más directa tal vez, sobre todo si ya son radioescuchas habituales del 106.7. Dicho esto, ya podemos pasar entonces a el análisis de aquellas preguntas que, como ya dijimos al inicio, todavía no hemos tocado, empezando por la pregunta número 10. ¿Suele informarse usted sobre su localidad, país o el mundo en general? Como mencionamos, 58 personas fueron las que entrevistamos y 27 de ellas dicen que sí se informan de manera activa. Pero por otro lado, también tenemos que aún 25 personas que su ingreso de información es uno más casual, uno que no es tan activo como se podría esperar. Solo una persona dijo directamente que no le interesa nada de esto. Así que podemos tener como que ya la idea de que, y eso se relaciona con la siguiente pregunta: ¿cómo es que la información, en efecto, vivimos en la era de la información? Hay información por todos lados.
por donde sea podemos saber qué está pasando en el mundo o en la ciudad y demás, en mayor o menor grado y con mayor o menor voluntad, pero sí podemos hacernos una muy buena idea de cómo está pasando la situación en el mundo. No sé, Pablo, ¿algún comentario que puedes tener al respecto? Sobre las preguntas número 10 a la 15. No, sobre la 10. Sobre la 10. Sí, el resultado que acabamos de mencionar. Pues me parece que es muy interesante que muchas personas se hayan dado respuestas que muestran cierto nivel de formación política, pero al mismo tiempo hay cierta pasividad a la hora de querer participar. Bueno, en este caso más adelante hablaremos de la participación, pero también estamos hablando de el informarse, del estar activamente informado. Me parece que por la impresión que me dan las respuestas, mucha gente parece que se informa por, vamos a decir, es que está sonando el teléfono, perdón. Puede parecer que se informan más accidentalmente a través de redes sociales más que buscar activamente información. Vamos a ver la siguiente pregunta, que es, hay una clara escasez de los periódicos, en la televisión. Principalmente pues se puede deber a que hay cierta desconfianza hacia los medios tradicionales de periodismo y televisión. Ya todos conocemos el rechazo social que tienen instituciones como TV Azteca o Televisa entre la juventud, pero también no hay un deseo muy grande de querer ir más allá de lo que se pueda encontrarse, ¿no?, en redes sociales. Así que me parece que puede ser es una oportunidad definitivamente para poder hacer llegar la información a través de medios alternativos, pero por el momento todo parece indicar que a pesar de que hay un aumento mayor al acceso de la información de lo que sucede en el mundo y en la actualidad, todavía no termina de concretarse en una participación activa de la juventud. Sí, muy bien. Con estos aportes podemos pasar a la relación que acabamos de mencionar, que existe entre la 10 y la 11, que son los medios con los cuales se recibe la información. Estos medios que los elegidos fueron la prensa, periódicos impresos, televisión, radio, redes sociales y un espacio para, por si deciden, por si otro medio que puedan considerar que la juventud está utilizando. Y quizás no es tan sorprendente que la mayor respuesta votada fue las redes sociales, con un total de 42, es decir, prácticamente todos quienes entrevistamos utilizan las redes sociales como su principal medio de información. En segundo lugar, otro que es muy diverso esta opción, ya que muchos comentaron que reciben información por parte de conocidos que consideran que están algo más profesionalizados en cuestiones políticas. Fuentes académicas mencionó otro. También están los newsletters. Ahí mencionó que recibe Gmails, a su correo Gmail le llegan de noticieros y demás medios informativos las últimas noticias del día. Y algunos contestaron más de una, a veces sino la televisión, que por televisión por su propia cuenta son 3, por cierto. Sí, puede ser una combinación entre televisión y redes. Alguien sí mencionó la radio, pero en combinación con las redes de igual manera. Así que, pues ya viendo que tenemos a las redes como uno de los principales medios con los cuales los jóvenes informan, también debemos plantear algo que podemos seguir desarrollando inclusive en capítulos después, porque al utilizar redes sociales como medio informativo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, demás, es que sí, es muy diverso el mundo virtual en cuanto a información se refiere. Porque, por ejemplo, yo personalmente en mis cuentas personales sigo a muchas cuentas de noticieros, de periódicos, o sea, prensa profesional, por decirlo de alguna manera. Pero también abundan los medios, por no decir medios independientes, sí abundan medios típicos de la nueva era digital. Es decir, influencers políticos o influencers habituales que no son obviamente políticos, pero que a veces se prestan para campañas o demás movimientos de esa índole.
canales que son como una especie de noticiero pero más informal, que directamente pues motivan ciertas posturas y que es algo no es típico de una izquierda o una derecha como tal, es algo que comparten varios lados del espectro político, esta especie de nuevos medios digitales. Miguel, no sé si has visto alguno de ellos en alguna ocasión. Sí. Y pues, básicamente, lo que yo creo, ¿no? A ver, yo principalmente ahí fue cuando me politicé, ¿no? Y empecé por estos medios noticieros, también páginas de Facebook. Y lo que pasa con ellos ya con el tiempo que me he dado cuenta que es que hay una forma de informar que no significa que esté bien o mal, pero a través de cierto lenguaje que no termina como por encajar bien la información como objetiva. Por ejemplo, hay como medios de internet, noticieros, como El Pulso de la República, por ejemplo. Odio Chumel Torres. Ya ahí planteamos de esa, ¿no? Pero a ver, hace un labor periodístico, pues sí, o sea, informativo hasta cierto punto, pero siempre lo retaca de chistes, ¿no? Pero chistes como en general para todos, y no toca bien como este lado de que yo sí considero, ¿no? La izquierda o la derecha, ¿no? Y a través de los chistes yo considero que como que vas difuminando la información real, y hay que ser, para la política yo considero que hay que hacer chistes muy atinados, pues. No solo hacer chistes de las cosas en general, ¿no? Pues es una manera de ponerlo también, cómo es que se difunde la información y cómo es que se hace crítica, sátira o demás. Hayal, ¿te ibas a complementar? Sí, también para hablar como de esto, de la importancia de las redes sociales para la juventud. Pues hace muy poquito justo tuvimos un gran ejemplo de esto con todo lo que pasó en Nepal, que si bien pues el descontento de la población fue pues una acumulación por la corrupción y las medidas que estaba tomando el gobierno, pero pues lo que ya rebasó el vaso, lo que ya hizo explotar a las masas, pues fue justo esta prohibición de las redes sociales, lo que nos habla mucho de la importancia que tienen para la juventud actualmente, y que pues en algunos casos lleva a estos grandes movimientos. Sí, movimientos muy variados y que, como ya dijimos, pueden variar, para la redundancia, perdón si repito muchas las palabras, a veces estoy todavía manejando esas cuestiones. Otra vez, varía dependiendo del espectro político, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita que está muy latente todavía que a un tal influencer de derecha radical fue muy repentinamente interrumpido por una bala al cuello. Pues el punto es de que él ya había hecho toda esta plataforma de discursos radicales de derecha, de ultraderecha, de odio, racistas y demás cuestiones, difundidas precisamente por redes sociales. Si venían acompañadas por medio de actividades presenciales y demás, lo cierto es de que pues su principal difusión fue a través de las redes. Pablo Stefanoni, en su libro La rebeldía se volvió de derecha, trata precisamente cómo es que las derechas actuales, sobre todo las muy pretenciosas, tienden a aprovecharse del lenguaje coloquial digital, por ponerlo de alguna manera, cómo utilizan los memes, la burla, la sátira, y que no se toman tan en serio para hacer llegar su mensaje a la gente, que es algo muy habitual precisamente en las redes, y que como nosotros como pues, jóvenes que también pasamos alguna cantidad de tiempo en el mundo digital, pues hemos llegado a ver un poquito más cerca a nosotros de lo que hago para otras generaciones que utilizan sus redes de manera un poquito más responsable, pues podría ser
el caso. Aunque viendo los resultados aquí, parece ser que los medios podrían tener alguna tendencia, no a la derecha afortunadamente, sino a ciertos tipos de izquierdas, viendo los resultados, o simplemente se consumen como información, pero que a fin de cuentas la voluntad que hay, decir, no, si ya me convenció, ahora voy a votar, no sé, por Morena o algo así, a lo mejor no lo es tanto, viendo que la izquierda y los apolíticos son tienen el mismo porcentaje como, ¿cuánto? 32.65%. Es decir, que a lo mejor la información que se recibe todavía, al menos en el caso de la ciudad, podría ser no tan influyente, a pesar de que sí están muy latente. No sé si te comentar algo respecto a él. Bueno, yo creo que creo que al final uno no puede escapar de la información política en redes sociales. Hay gente que le llama como que estamos muy politizados, o sea, no sé qué opino yo personalmente de ese término. Creo que porque volvemos a lo mismo, a lo que quiero llegar, no porque uno consuma información política significa que esté politizado, porque como podemos ver aquí, como vamos a ver más adelante, las personas en realidad no suelen identificarse con la acción política, ni siquiera, incluso la mayoría de los jóvenes podría decir que incluso dicen que odian la política o que no les gusta hablar de política, pero fallan tal vez en ver que es el simple hecho de decir no me gusta la política es como es una declaración política en sí misma, ¿no? Y es curioso que seamos una generación, y creo que tal vez no es que las generaciones antiguas no lo vivieran también. Creo que la política es como algo que es parte de la vida social, como que no se puede separar, pero en esta generación, o sea, ven la política como algo más directo, ¿no? O sea, siguen a gente como estos señor, como el difunto, ¿no? O como otro, el Ben Shapiro, de Callando Progres, ¿no? Pero curiosamente no logran conectar los dos puntos de eso. Esto es política, ¿no? O incluso todas estos contenidos de no sé, los chismes de funaron a tal por tal cosa, muchas veces tienen en realidad trasfondos políticos, o incluso seguir a la cotorriza, ¿no? Del Franco Escamilla es una declaración política, porque en realidad de ahí salen, ¿no? O sea, son comediantes que hacen comedia y después empiezan a bromear de minorías y de racismo, y eso es una declaración política en sí misma, y creo que eso es peligroso, porque las personas tienen ideas políticas, son personas muy politizadas, pero lo llaman el sentido común, lo llaman la lógica, lo llaman lo que es natural, y digo, bueno, ¿es natural? ¿Realmente lo es? ¿O simplemente estás haciendo, la verdad, te estás contaminando para bien o para mal? No, contaminar es una palabra neutral. Te estás contaminando de ideas y no sabes que son ideas políticas, y eso es peligroso también. Sí, o también podemos hacer el caso a lo mejor un poquito más local, ya que pues Ben Shapiro es estadounidense, ¿no? Sí. Aunque también ha encontrado su público latino. Quizás Javier Milei, el actual presidente argentino, jugó precisamente una actuación similar a la de Ben Shapiro o Charlie Kirk y demás en los 2010, cuando todavía ni se lanzaba como político. Pues sí logró convencer a muchos jóvenes de esta misma manera. Y ya otra vez en lo nacional, entiendo que todavía no es tan viejo el asunto que hubo entre Alito Moreno y Fernández Noroña en el Congreso. O sea, la cantidad de memes, la cantidad de contenido que se generó y que se difundió por medios, pues fue increíble, pues, sobre todo por parte de los apologistas del régimen morenista. O sea, obviamente lo que hizo el dirigente del PRI obviamente estuvo pues absolutamente mal, es condenable, pues, además de por ser simplemente del PRI. Yo creo que ya se merece un poquito de consideración al respecto, ¿no? Pero blanquear la figura de Fernández Noroña simplemente por esta agresión de una persona que no se le puede defender por ningún ángulo no es algo que se esperaría de un argumento político formado o consolidado como tal. Es de nuevo un espectáculo que te convence, no,
porque verdaderamente puedas llegar a creer en esas ideas, sino por el mismo espectáculo en sí mismo. Claro, de hecho eso es un buen ejemplo de cómo históricamente políticos se han lanzado, ¿no? O sea, incluso a ser candidatos de presidencia bajo esta bandera de jaja, conectar con la chaviza y ser chistoso. Un ejemplo en su tiempo fue Cuadri, ¿no? En 2012 fue Cuadri, en 2018 fue el Bronco, 2024, bueno, Maine es una versión mucho más moderada de eso, y ya ahorita está amenazando para 2030 Salinas Pliego, ¿no? Entonces, es curioso porque la gente le parece chistoso, es como, ay, estaría bien chistoso votar por el Bronco, jaja, porque le gustan los memes y porque dice cosas chistosas. Incluso hubo casos de páginas de memes en aquel momento de Facebook, ahora... Bueno, Partido Verde también en Instagram, ¿no? Que le paga a influencers o son páginas de memes que están financiadas por instituciones políticas para convencer a los jóvenes de tener cierta ideología por medio del humor. O sea, jaja, miren qué chistoso Salinas de Gortari, jaja, es un calvo que hizo cosas malas, jaja, qué divertido, jaja, las aventuras de Salinas de Gortari. Esa era una página financiada por quién, por el PRI. O sea, ¿para qué? Para fomentar una ideología, y eso es como extraño porque se está usando el humor, se está usando las tendencias para politizar a las personas sin que las personas sepan que están siendo politizadas. En efecto, sí es, pues. Aunque podríamos dejar entonces la discusión esta, ya que la pregunta, como vemos, por sí sola puede abarcar todo Sí. el programa, ya que pues están todas estas de las tendencias, las visitas, los likes, los algoritmos, sobre todo los algoritmos que juegan un papel fundamental en los cambios políticos más recientes, tanto de México como del mundo entero. Pero igual tenemos medios que son un poquito más serios, que sí buscan como que difundir, argumentar y presentar un programa político-social verdaderamente fructífero, que puede valer un poquito más la pena darle la atención, pues. Aunque bien ese puede ser el tema para otro programa, tal vez. Ahora deberíamos pasar a la siguiente pregunta, con la cual podemos medir entonces cuál es el impacto que tiene en el mundo material este tipo de cuestiones. Es decir, lo que al menos a mí me gusta llamar la voluntad política. Asiste a eventos políticos, ya sea un meeting, una manifestación, protesta, o un evento del gobierno que convocó una organización civil. Y aquí yo creo que es lo que comentabas igualmente, Eli, de que a pesar de que hay un número considerable que se identifican como de izquierda, no hay una muy grande movilización al respecto. Tenemos que solo 5 personas asisten activamente a eventos políticos. El no, que no asisto, 31 personas. Y otros 18 de manera ocasional, que podrían ser algunos un poquito más relevantes en materia local, y aquellos que no van por convicción propia, es decir, que a lo mejor son, o sea, no para llamarles acarreados o demás palabras que pueden sonar hasta peyorativas, ¿no? Pero si asisten no van así como por gusto o por convencimiento. Pero, de nuevo, 31 personas por el no. O sea, la mayoría no asisten, no se movilizan, no se expresan más allá del mundo digital. Sí, eso está curioso y es lo que yo también noté, fue como lo que más me sorprendió, porque a pesar de que las personas saben la importancia de la política, incluso de la política de izquierda, la consideran relevante, tienen una buena noción de qué eventos han forjado la vida política en la actualidad, o sea, conocen, o sea, hubo pocas dudas respecto a, por ejemplo, los sucesos que se enlistan en la encuesta. No es como que dijeran, no sé qué son, o sea, saben qué son, saben qué implican, pero aún así no se movilizan, y eso es extraño, ¿no? Es como, bueno, eso me recuerda un buen chiste que decía, obviamente el que asesinó al difunto de Charlie Kirk no fue alguien de izquierda, la gente de izquierda está peleando en internet, ¿no? O sea, y eso es una verdad incómoda, de que las personas, sobre todo las que tienen políticas de izquierda, diagonal progresista, suelen pasar mucho más tiempo en peleas en internet, más de lo que hacen movilizándose en su comunidad. Pero hay una explicación, ¿no? O sea, hay explicaciones teóricas que intentan entender por qué esto pasó, y yo, por ejemplo, tengo la de
la Denso Traverso, ¿no? Porque él tiene un libro muy bueno, ¿no? Que se llama La melancolía de izquierda, que es la izquierda en el siglo XXI, que se me hace que es un análisis muy interesante, donde él dice que hay un cambio de paradigma muy grande cuando se da la caída de la URSS, ¿no? O en los últimos años de la URSS, ¿no? Todo este proceso de la perestroika y posteriormente ya la disolución, donde dice que es central el concepto de la memoria. Y dice que los marxistas tienen una idea de la memoria muy distinta a la que surge a partir de los años 80 sobre todo Marco, que a lo mejor eres historiador, sabrás que se habla de los estudios de la memoria, ¿no? En la academia es como toda una rama, ¿no? También yo como socióloga, la sociología de la memoria. Es toda una tendencia académica, ¿no? Pero es muy diferente, ya que los marxistas solían ver la memoria como más que nada lecciones que se tenían que tomar en cuenta para volver a levantarse después de que te paseaban por la tierra. Bueno, te levantabas, te limpiabas y volvías a empezar, ¿no? Y en cambio la memoria ahora es más como una especie de tragedia, es lo que Traverso dice, ¿no? Y pone varios ejemplos, ¿no? Un ejemplo es que después de la Segunda Guerra Mundial, la memoria dominante hasta el siglo XXI fue la memoria de la resistencia, ¿no? Recordar a estos héroes que resistieron en contra del fascismo, en contra del nazismo, que dieron su vida por ellos. Pero a partir de los 80 y sobre todo en el siglo XXI, nuestra idea, y yo me incluyo porque bueno, yo nací en el 2002, nuestra idea de la Segunda Guerra Mundial es una gran tragedia donde hubo uno de los mayores masacres de la historia, el Holocausto, ¿no? Donde se acuña el término genocidio, ¿no? Y todo fue una gran tragedia donde murieron millones de personas y nada de lo que es, ninguna acción, digamos, de resistencia puede verse como algo positivo, porque lo importante aquí es que murieron muchas personas y que fue un hecho lamentable y que no debemos recordarlo como algo heroico, sino como algo completamente lamentable, ¿no? Y Traverso dice, bueno, sí, pero eso no es también hasta cierto punto invisibilizar a las personas que resistieron. Incluso él habla, ¿no? De cómo el judaísmo ahora hablan más de somos víctimas del Holocausto, cuando durante muchos años él decía, antes de este cambio de paradigma, por ejemplo, se veía el judaísmo como, se reivindicaba mucho de recordar, por ejemplo, los del gueto de Varsovia, ¿no? Que se resistieron y que pelearon, ¿no? Era algo como heroico, y en cambio ahora se ve como hay una tragedia donde todos fuimos como espectadores pasivos de que esto sucediera, ¿no? Otro ejemplo es la figura del mártir. La figura del mártir era algo muy respetado, una persona que puso el cuerpo, que puso su vida por una causa mayor, y aún sabiendo que iban a morir, estuvieron dispuestos a aceptar, digamos, ese destino por un fin mejor. Pero en cambio, en el siglo XXI se habla de que la izquierda tiene más la narrativa de víctimas, ¿no? De somos víctimas de un sistema, somos víctimas de situaciones que no podemos controlar. Y claro que es importante entender que, claro, o sea, se es víctima, ¿no? Ser víctima del racismo, ser víctima de la homofobia, ser víctima de la opresión de clase, ¿no? Pero ya no se reivindica como, sí, soy víctima de ese sistema, pero yo voy a también ser como el que luche, ¿no? Esto es algo que ha desaparecido. Otro ejemplo es que antes las revoluciones se veían como emancipatorias, incluso si fallaban, y un ejemplo es la Revolución Alemana. Incluso si no logran sus objetivos, se ve como algo heroico. Las personas, especialmente los obreros, porque fueron por lo general revoluciones de clase, las recuerdan y se sienten orgullosos, ¿no? Incluso si no salió bien. Y en cambio ahora la revolución la vemos como una violencia sin sentido, como algo trágico. Ya no pensamos en lo que se ganó, sino en lo que nunca se pudo lograr, ¿no? Y eso también es un cambio de paradigma. También hablan de la utopía como motor. Antes la utopía, la idea de un mundo ideal, era algo que te motivaba a luchar, a construir comunidad, a movilizarte. Y en cambio ahora vemos la utopía como, estás ciego, o sea, te ciega la utopía. Esta idea de un mundo ideal te hace cometer decisiones tontas, ¿no? En lugar de pensar, bueno, o sea, es posible lograr ese mundo. Ya no se ve así, ya se ve como que tú eres una persona ingenua por creer eso. Y por último, antes el capitalismo se veía como un momento histórico, como, bueno, ahorita estamos en esa situación, pero si luchamos, eventualmente podemos superar todo esto. Y en cambio ahora
se cree que el capitalismo ya es lo único que queda. O sea, no hay más y antes se va a acabar el mundo, antes de que se acabe el capitalismo. Ya no podemos pensar una vida después de eso, ¿no? Y Traverso dice, no, pues la izquierda se ha vuelto hasta muy nihilista en ese sentido, muy derrotista. Y hay explicaciones de por qué, ¿no? Porque se siente como que ya no hay un motor que a lo mejor te inspire a seguir adelante, pero también tiene mucho que ver con que se pone en un papel victimista, y no victimista en plan de, ay, qué victimista eres, sino en plan de, soy como víctima de mis condiciones y yo no puedo hacer nada para cambiarlas, cuando históricamente se creía que uno puede ser víctima de sus condiciones, pero puede superarlas porque son solo momentos. Y ahora lo vemos como, no, este es el fin y no hay mucho que hacer. Y yo creo que creo que Traverso tuvo un análisis muy preciso, porque esto se nota en las encuestas, es como evidente que hay como una situación derrotista en toda la izquierda actualmente. Eso es algo bastante revelador para decir. Esto es lo que acaba de decir Eli, para que nos estén apenas sintonizando. Estamos en Project Cool, el motor de la historia, entrando ya en nuestro último cuarto de hora. Estamos viendo los resultados finales de una encuesta realizada hace 2 semanas, aprovechando que los datos siguen frescos todavía, sobre cómo podemos definir a la izquierda hoy en sus días. Pues, lo que acaba de mencionar nuestra compañera Eli es pues una suerte de nihilismo de izquierda que se da después del fin de la Guerra Fría, y cómo a veces es un poquito más fácil de imaginar el fin de la vida en la Tierra que el fin del capitalismo, parafraseando a Mark Fisher. Y la movilización, que era el punto central de la pregunta número 12, también se correlaciona con las últimas dos, que vienen siendo si formaría parte de alguna organización civil o partido político. Empezando por las organizaciones civiles, tenemos a que 18 personas de 58 de total les gustaría formar parte de una organización civil, pero es más alto el número de aquellos que no les gustaría, que son 21. Y todavía también por una sola persona se supera en los 18 que sí, 19 dicen que tal vez, es decir, a lo mejor sí, pero a lo mejor no también. Por otro lado, en la pregunta final de si formaría parte de algún partido político, solo 6 personas dicen que formarían parte de algún partido político, o que formarían uno en todo caso. Algunas especificaron que solo se unirían a uno si ellos lo fundan o tienen un papel importante en el mismo y no son simplemente militantes de base. La gran mayoría, 37, votaron que no, definitivamente no. Algunos enfatizaron para nada, nunca voy a formar un partido político. Algo que pues es entendible en cierto sentido. Sí. Y 12 tal vez, chance. Y ahí nos explicaron también algunas de las razones. Gabriel, no sé si te quieras comentar algo sobre esta como que división, que inclusive para aquello que se puede usar un poquito más propio, cercano a la vida cotidiana, una organización civil todavía no convence en la participación, aunado a lo que acaba de mencionar Elisa. Quiero mencionar algo que es muy interesante, que más allá de vamos a decir, de un desapego superficial hacia la política, creo que es el resultado de las condiciones específicas de México. Bueno, no de México exclusivamente, pero sí algo es muy específico en la sociedad mexicana que hace que muchas, no solo la juventud, sino muchas personas estén desapegadas de la política. Históricamente, pues la organización política que definió lo que es la política en México, pues fue el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? El PRI. Y si mucha gente recuerda que la vida política bajo el prismo era extremadamente vertical. Era nomás estar a las órdenes de alguien más y hacer lo que ellos te digan. Esa era básicamente la vida política durante muchos años en México, ¿no? Obviamente hay personas que intentan luchar por un modelo alternativo, pues está pues el ejemplo más claro de nuestro país es el movimiento estudiantil del 68, pero pues por desgracia el movimiento pues no tuvo éxito y algunas de sus figuras importantes pues terminaron incorporándose al propio sistema político mexicano, ¿no? Y creo que ese sentimiento de no estar bajo control, de no tener ningún tipo de, más que allá de protagonismo,
de reivindicarse a sí mismo a través de la política es algo que está muy ausente en la vida política mexicana. Todavía se tiene mucha esta visión de participar en la política es forzosamente someterse a alguna autoridad. Y a pesar de que la hegemonía priista llegó a su fin a los inicios de los años de los 2000 con la presidencia de Vicente Fox, nada de esta realidad política, de estas interacciones con los políticos realmente cambió, ¿no? Especialmente actualmente con la actual administración de Morena, pues como decimos aquí, ¿no? El PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y pues básicamente podemos ver que la estructura partidaria morenista es muy similar a la estructura partidista del PRI antiguo, ¿no? Del PRI hegemónico. Y creo que mientras muchas personas tengan esta, vamos a decir, forma de ver la política, no va a haber una participación real. Continuando con lo que ustedes dijeron sobre el tema de las redes sociales y el internet, me parece que también hay una dimensión en donde para mucha gente la política existe como entretenimiento, vamos a decir, serio, entre comillas, de entretenimiento de adultos. Eso se ve muy, muy claro a la hora de interactuar con personas en internet. Más pues nosotros que a veces pues nos gusta tener pues interacciones, ¿no? Con respecto a la teoría política y ese tipo de cosas. Vemos que muchas de las opiniones que tiene mucha gente está formada en base a memes. Y es algo que sí es un poco lamentable, ¿no? O sea, su interés no va más allá de lo que pueda ser entretenimiento, ¿no? Y obviamente que cuando esto lo trasladamos a la organización política real, nos damos cuenta que organizarse políticamente vamos a ser sinceros, es muy aburrido. No es entretenido, no estás ahí para estar de protagonista y a que todo el mundo te haga caso, ¿no? O sea, sinceramente es muy aburrido. No es algo malo, es algo serio, es algo con lo que se tiene que tener compromiso. Pero mucha gente sí, vamos a decir que a la hora de tener que comprometerse a un nivel más allá, sí puede presentarlos más allá de cuestiones de tiempo, cuestiones de vamos a decir, tiempo, dinero, recursos. Si hay una dimensión en donde no se ve como algo deseable, ¿no? No se ve como algo que valga la pena invertir nuestro tiempo, ¿no? Obviamente que todos pertenecemos a una sociedad, estamos conscientes de sus defectos y nadie va a decir que no, yo creo que está bien como existen las cosas, nadie va a decir eso. O sea, todo el mundo hasta cierto punto tiene insatisfacción con la sociedad actual, pero eso no necesariamente se traduce con un nivel de participación, ¿no? Siempre y cuando, pues es lamentable, muchas veces actuamos, no hablo en dos, ¿no? No estoy hablando de sí y los demás, yo no y los demás, sí estamos hablando de nos, de que siempre y cuando no nos afecte, no necesariamente tenemos que estar comprometidos a hacer algo. Y puede ser el resultado tanto de una situación real en donde genuinamente no puedes hacer nada. O sea, pues pensémoslo aquí nosotros de Sonora. ¿Qué podemos hacer por lo del accidente de la pipa de gasolina en la Ciudad de México? Pues no podemos hacer nada más que ofrecer nuestra empatía, ¿no? Pero obviamente que hay situaciones aquí en Hermosillo, Sonora, que son reales, que sí existen y que podemos hacer algo y no lo hacemos. Pues yo creo que más allá de hacer un llamamiento a participar, obviamente participar es necesario, pero creo que ante un mundo que es donde recibimos muchos estímulos constantemente políticos en internet y estamos constantemente expuestos, creo que el primer paso es reflexionar, o sea, seriamente meditar ese tipo de cuestiones antes de dar un paso, ¿no? O sea, nosotros tampoco creemos que eres una mal persona politizada si no vas a algún evento político, ¿no? Pero obviamente que no. Pero siempre hay que cuestionarse a todo lo que proponen cualquier organización,
o sea, seriamente preguntarse qué es lo que piden de mí, cuál es su objetivo y si empatizo con él y simpatizo con su causa, qué puedo hacer yo por esa situación, ¿no? Y pues nada más creo que eso es lo que puedo rescatar de esta última cuestión. Creo que todo lo que acabas de mencionar se puede... Creo que te gustaría a la persona que contestó la número 15, una de tus compañeras del ITH, que sí. dice precisamente: ¿qué lo haría afiliarse a una organización de carácter político? Responde: solo si esta, irónicamente, pone fin a la diferencia entre lo político, lo económico y lo personal. O sea, concebir las cuestiones políticas no como algo separado de la sociedad, y tampoco concebirte tú como persona como un bastión, una burbuja que vive separada y que apenas se relaciona con el resto de la sociedad, sino que activamente formas parte de la misma. Todo lo que pasa te afecta, y a veces lo que tú haces también afecta a los demás. Este nivel de concientización hace de la política otra vez parte del escenario público y parte de la vida cotidiana, al menos en el sentido de conciencia y capacidades políticas. Otros de los que han comentado, muchos mencionan que solo se unirían a una organización de carácter político si ven que el Estado de la sociedad local, nacional o inclusive internacional, uno mencionó que solo se uniría si llega una guerra, por ejemplo. Si otros dicen dependiendo del Estado, de la ciudad, o si ven una oportunidad real de contribuir a su comunidad, aunque sea a su colonia tal vez, ya que muchas organizaciones civiles pues se quedan dentro de lo local, lo que pasa en mi calle, por ejemplo, pues. Y si vemos tan solo en la ciudad, si vemos que muchas calles, muchas colonias están en cierta manera organizadas, pues, no solo para coexistir como vecinos en armonía, sino para atender problemáticas reales, que como ya vimos vienen siendo la desigualdad social entre trabajadores, empresarios y sobre todo la crisis climática. Que vivimos en una ciudad desértica con pocas áreas verdes, poca agua, y sí podemos ver algunos cuantos ejemplos de vecinos que se han organizado para combatir estas deficiencias que en los gobiernos actuales todavía no atienden acordemente y que francamente representan una amenaza casi existencial a la vida como la conocemos en el mundo. Para ir cerrando, alguien para comentarios finales sobre la situación de la izquierda a nivel, en muchos sentidos, ¿no? Ya que la izquierda es la izquierda por donde se le pueda ver, con sus propias matices, ¿no? Hayal. Bueno, yo, porque Hayal se hundió. Pues, honestamente, lo único que puedo decir es que entiendo por qué las personas todavía tienen cierto recelo a organizarse. No es fácil, organizarse es algo muy complicado, de hecho, pero creo que sí es importante, porque como esta persona que dice, bueno, si fuera muy necesario, yo me pregunto, en un país tan decadente como México, ¿qué necesita para decir, bueno, ya es necesario? O sea, estamos en un narcoestado, hay mucha desigualdad, o sea, estamos un poco en el pozo. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que las personas se empezaran a organizar? Creo que es importante también ser conscientes de eso, ¿no? Ese es mi comentario final. Miguel, no sé si quieres apoyar algo más rápido. Concuerdo bastante con lo que dice Eli. Sí, o sea, a pesar de que yo hice el chiste de yo, no, pues, o sea, porque yo entiendo, o sea, es difícil también, ¿cómo se llama? Pues a veces no nos entendemos muy bien con personas con diferentes experiencias, pues, y al momento de unirse a un partido o a una organización política o con ciertos fines políticos, pues como que chocan, pues. Entonces creo que es algo más personal de entender que las personas, no todas las personas van a pensar igual que tú, y también entender cómo comunicarse para que no solo sea como que tú estás en contra de mí y yo estoy en contra de ti, no, sino de que tenemos argumentos, ¿no? Cada uno,
plantearlos horizontalmente es lo mejor, pues, pero hay que aprender a hacer eso. Y solo se aprende pues hablando con gente. Ahora sí, ya lo esperaste la noción. Sí, bueno, también puedo entender porque pues existe esta noción aquí, sobre todo por ejemplo hablando en lo local, que fue en lo que estamos, de como esta desilusión con incluso organización civil, porque pues hemos tenido ejemplos locales a lo largo, pues en estas décadas recientes de organizaciones estudiantiles, civiles que terminan pues vendiéndose como a la máquina. Tenemos de ejemplo pues el CEUS en los 90, algunos integrantes, partes del movimiento Yo Soy 132, partes de la oleada feminista 2017-2018, e incluso pues nos ha tocado ver a gente pues de nuestras generaciones que lo mismo pasa. Entonces es entendible que le tengan este rechazo incluso a la organización civil, pero pues es importante aún así hacerlo y mantenerlo pues de una manera pura, y que no necesariamente tienes que venderte o caer en el aparato gubernamental y renunciar a tus ideologías. Muy acertado. Bueno, con esto venimos cerrando ya, cumplimos el programa. Está bien. Y pues nos quedamos como con las ganas, ¿no? Pero lo podemos recuperar rápido para el siguiente sábado. Sí, por eso vamos a terminar haciendo el programa de hoy, nuestro tercer capítulo ya aquí en Política de Rock and Roll. Esto vino siendo Pro Let's Good, el motor de la historia. Concluimos. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por su sintonía. Quédense para los siguientes programas y la sintonía musical de puro rock and roll. Adiós. Adiós. Aquí se despide Pro Let's Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.